La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Aprobados por Dios. Este es el tema que tenemos para usted en el día de hoy. Es un tema tan interesante para todo ministro. Me dirijo a todos los ministros que Dios ha escogido. Y también me dirijo especialmente a aquellos que están recién entrados al ministerio. Recuerde que si Dios te ha llamado y te has estado equipando para hacer un buen trabajo en el reino de Dios, eres un hombre y una mujer muy dichoso, porque Dios te bendecirá todo el tiempo por tu preparación, por cuanto lo estás haciendo para bendecir la grey de Dios. Y quiero llamarte ahora a que juntos estudiemos algunos pasajes bíblicos de los hombres auténticos, de los profetas auténticos de Dios, que son aprobados exclusivamente por el mismo Dios que los escogió, los llamó y los equipó y los envió a predicar. En el libro de Jeremías, en el capítulo 26, versículo 2, encontramos a una mujer. Esta mujer ciertamente es una persona que está dispuesto a decir las cosas que Dios quiere que le diga a la nación. Ella contestó a los mensajeros del rey y le dijo estas palabras que están en Jeremías 26, 2 y 3. Así ha dicho Jehová. Porque esa es la palabra clave de los hombres auténticos de Dios. Así ha dicho Jehová. Es decir, han oído la voz de Dios y han acatado esa voz. Entonces tienen toda la facultad, todo el derecho de decir, así ha dicho Jehová. Entonces la profeta le dice, ponte en el atrio de la casa. Le dice Dios. Es decir, al profeta Jeremías. Después voy a hablar de la profeta Hulda. El profeta Jeremías es el que recibe esta palabra preciosa, esta palabra gloriosa. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Y el versículo 23. Dice Dios, quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. Me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Dios dirigiéndose a esta nación a través de Jeremías. Jeremías es un profeta que fue llamado a temprana edad, en su juventud. Y aún él se sentía todavía niño cuando Dios lo llamó, según el capítulo 1 de Jeremías. Pero el asunto, cuando Dios llamó a este hombre, como a todos los hombres que Dios ha llamado o ha escogido, no les permite hablar de ellos mismos, sino que les dice claramente, vas a ir a decirle todas las palabras que yo te dije ya que le digas. El mensajero de Dios nunca se inventa el mensaje, nunca se inventa las enseñanzas, las instrucciones para la gente, sino que lee la palabra de Dios. Una vez que la leyó, la meditó, entonces es cuando el hombre está ahora preparado para enseñar, para instruir. Y en este caso Dios le dice a Jeremías, diles, así ha dicho Jehová. ¿A quiénes? A los de Judá les vas a decir esas palabras.
habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Diles todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Y Dios le dice a Jeremías, quizás oigan, tal vez atiendan y se vuelva cada uno de su mal camino. Si ellos me escuchan a través de ti, si ellos atienden mi mensaje a través de tu boca, yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es decir, este pueblo se había descarriado del camino de Dios, se había apartado del Dios vivo y verdadero, y habían hecho sus propios dioses hechos por sus propias manos o comprados por el dinero de sus bolsillos. Y Dios dice, ojalá me escuchen y se arrepientan de inclinarse a dioses muertos, a ídolos, a las estatuas. Ojalá se arrepientan, pero yo te envío con el mensaje que si no se arrepienten, yo derramaré mi ira sobre ellos. Y este es el mensaje que tenemos que transmitir a todos los pueblos. Algunos lo recibirán con gozo, otros como trompezón en ayuno. Pero el hombre de Dios tiene que hablar las palabras de Dios. Y bienaventurado el que escuche la palabra y la reciba en su corazón para ponerlas por obra. Ese individuo será completamente restaurado. La ciudad será restaurada si el pueblo se arrepiente de sus pecados. La nación será restaurada con aquel mensaje que lleva el profeta de Dios o el siervo de Dios. Los ministros que prediquen la palabra de Dios, no sus pensamientos, deben predicar exactamente lo que Dios dice en su palabra. Ciertamente muchos van a sentir como alcohol que les arde, sentirán como limón que les cae en la herida, sentirán como la sal que cae en la herida, en la llaga. Pero si buscan de Dios y si se humillan de parte de ellos delante de Dios, entonces Dios perdonará sus pecados, Dios limpiará sus corazones y arrancará el corazón de piedra y establecerá el corazón de carne. Un corazón que se humilla delante de Dios. Un corazón que atiende el consejo de Dios. Mas aquellos que rehúsan recibir la palabra de Dios, entonces tendrán problemas con sus propios pecados, porque la ira de Dios se encenderá si no se arrepienten a tiempo. Pero recuerde, los ministros debemos predicar la palabra de Dios, no nuestros pensamientos. Dios habló a través de Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 2 de segunda de Timoteo. Le dijo, te encarezco. Esa palabra es bien importante, que quiere decir, te doy solemne encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuchen bien todos, viene el tiempo en que Dios juzgará a través de Jesucristo a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, el apóstol ciertamente le dijo a Timoteo, te encarezco. Y esta misma palabra te la suelta a ti, querido pastor, como a mí mismo. Dios la suelta para mí y para ti, querido predicador. Te encarezco, te doy este solemne encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Algunos dirán, eso está fuera de tiempo. No importa, predica la verdad, esté a tiempo o fuera de tiempo, porque haciendo esto vas a salvarte a ti mismo y a otros. Note el versículo 2 de ese mismo capítulo, segundo de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios.
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. La palabra redarguir significa arguir, rebatir, refutar, impugnar, objetar. En otras palabras, lo que el apóstol está diciéndole a los ministros hoy: ustedes deben totalmente rebatir lo que no sirve, lo que no endereza, lo que no es vida, lo que no es esperanza, lo que es vacío, lo que no tiene validez. Deben totalmente refutarlo, impugnar, objetar, rebatir. No deben aceptar que la gente se pierda. Deben de llevarles la verdad. Por lo tanto, le dice Pablo a Timoteo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el trabajo de los ministros, llevar totalmente la verdad de Dios para reprender a los que andan chuecos, a que se enderecen, y exhortar con paciencia, porque hay personas que llevarán tiempo para los cambios, porque son poco testarudos para recibir la verdad. Pero hay que tener paciencia con los testarudos para que se enderecen, para que alcancen también la restauración total y así escapen del infierno y escapen de la condenación eterna. Debemos entonces predicar la palabra y estar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, entonces reprendiendo, exhortando con toda paciencia y con toda doctrina. Qué interesante es que obedezcamos. Entonces tenemos que hacer esto de reñir, recriminar, increpar, regañar, abroncar, amonestar, censurar, reprochar, vituperar. Es decir, que todo lo que no sirve de la vida de la gente hay que enseñarle que se salga de ese mal camino, de todo camino perverso, de toda maldad. Ahora, lo contrario a todo esto es que una vez que la gente es restaurada, hay que felicitarlos, hay que alabarlos, hay que encomiarlos por los cambios que han recibido. Por eso es que predicamos, por eso es que enseñamos que la gente se enderece, que la gente se purifique, que la gente no esté más con manchas y arrugas, sino que estén limpios, puros para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque haciendo estas cosas nos salvaremos nosotros como ministros y también la gente que nos escucha. Cuán interesante es. En la segunda carta de Timoteo 4:3, y también nos dice el verso 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Es decir, viene tiempo que las mentes serán totalmente enfermizas, estropeadas por los demonios, que la gente no va a querer la palabra pura. ¿Por qué? Porque van a estar engañados. Y dice Pablo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelerías que ellos mismos quieren oír. Qué terrible llegar a una condición de esa. Quiero decirle a usted que me ve por la televisión: nunca permita que su mente y su corazón se vaya fuera de la enseñanza pura. Porque en algunos lugares usted va a ver muchas personas, jovencitas, con las blusas hasta arriba y con sus ombligos destapados, y a veces hasta abajo del ombligo sus pantalones, y con unas cositas puestas en el ombligo, con el puño de aretes en la boca, en las narices y en otras partes del cuerpo. Pero los pastores, ciertamente que no son autenticados por Dios, dejan penetrar toda esa basura en la congregación. Debes enseñarles el camino correcto para que no sea ciego, guiando a ciegos para el mismo hoyo, sino que sepas guiar los ciegos a Jesucristo para que sean sanados, para que reciban la salud
ojos correctos, oídos correctos, para que dejen de ser sordos espirituales y ciegos espirituales. Hay que enseñar la verdad con amor, cierto, hay que hacerlo todo el tiempo. Ahora el apóstol dice claramente, se van a rodear de maestros que les digan las novelerías, los cuentos que quieren oír. Entonces dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué quiere decir mito? Fábula, leyenda, ficción, quimera, tradición, invención, cuentos. Nada de esto transformará la vida del hombre y de la mujer. Nada de eso. Por eso Pablo dice, predica la sana doctrina. Es decir, predica que Dios va a destruir todo aquel que no se arrepienta. Pero todo aquel que se arrepienta será perdonado, será limpiado, será restaurado, será levantado y puesto en alto. Toda persona que oiga a Dios y tiemble a la verdad de Dios y si se humilla, entonces va a ser bendecido en todo lo que emprenda. Sentirá la paz de Dios, la libertad en Dios, sentirá el gozo de Dios, sentirá alegría, dormirá en paz, se levantará en paz, irá a su trabajo en paz, regresará en paz, porque Dios está con ese que recibió la verdad. Pero aquellos que se ocupan de escuchar mitos, fábulas, leyendas, ficción, quimera, tradición, cuentos, invención, estarán atados, estarán totalmente oprimidos por el diablo, desesperados, angustiados y afligidos, con deseos de matarse, con deseos de matar a otros. Pero le digo, arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de todo corazón y verá cómo Dios lo transformará. Porque Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere que seas salvo por su gracia. Dios quiere que seas salvo por su poder. Esto es lo que Dios manda a través de los hombres que Dios ha puesto. Por eso Pablo dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Un día, segundo de Reyes, capítulo 22, en el versículo 15 y verso 16 de este libro, consultaron a la profeta llamada Hulda, una mujer que en verdad estaba en comunión con Dios. Y entonces el rey de Judá, el rey que gobernaba en Jerusalén, mandó a algunos criados a consultar a esta dama. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. No dijo, así dice Hulda, la profeta, sino que dijo ella, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que les había dicho en ese libro. O todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Diles que esa palabra se va a cumplir. Diles que la ira de Dios se encenderá. Según el pasaje de Segundo de Reyes 22, verso 17. Dice el mensaje que transmite de parte de Dios la profeta Hulda. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Por qué los pueblos están totalmente siendo desbaratados, destruyéndose a sí mismos, destruyendo a sus cónyuges, a sus hijos,
destruyéndose a sí mismo y a la comunidad donde viven, por causa de la misma idolatría. Si donde estás yendo no ha habido cambio en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, hablas vulgarmente, dices cuánta maldición, anhelas el mal de otros, te emborrachas, te endrogas, golpeas a tu familia, haces y deshaces con la gente que te rodea, los maltratas de tal manera que después te arrepientes de lo que hiciste, pero ya el daño está hecho. Entonces, si no has podido ser transformado por los dioses de los cuales tú sirves y honras, de los cuales tú te persignas y les ofreces misas, honras, alabanzas, si no tienes cambio en tu carácter, eso da por asentado de que no tienen poder para el cambio. Pero Jesucristo sí produce un cambio poderoso. Hemos visto prostitutas, borrachos impedernidos, ladrones, asesinos depravados de tal manera ser transformados por el poder de Dios. La sangre de Cristo tiene un potencial sobrenatural y la palabra de Dios tiene todo el potencial para sanar, para cambiar. Entonces, y esta es la causa por qué Dios le envía a decir al rey: dile a este hombre que les mandó, por cuanto me dejaron a mí, dice Dios, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Escuchen todos aquellos que salen a pasear sus santos por las calles, las estatuas, preste oído a lo que Dios dice, que se va a encender la ira de Dios. Por eso hay balaceras por todas partes. Por eso hay contiendas por todos lados. Por todos lados hay muerte. Por todos lados hay confusión, hay dolor, hay llanto, hay tristeza, porque han dejado al Dios creador de todas las cosas. Es necesario que te arrepientas de todos tus pecados, de todas esas obras abominables que tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no respiran, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar. Entonces están muertos. ¿Cómo podrás recibir cambios en tu corazón? Es necesario que te vuelvas al Creador omnipotente, aunque no lo ves, pero Él es real. Y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que lo busca de corazón y que se humilla, lo encontrará y recibirá perdón, recibirá la paz que necesita su alma. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, es necesario que a través de lo que dicen las Escrituras, en el libro de Juan capítulo 14, verso 6, el Señor se coloca como el camino, se coloca como la verdad, se coloca como la vida. Y al mismo tiempo, Él es la puerta de acceso al eterno Padre. Él es la puerta, el puente a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Entonces, qué interesante es esto. Si no dejas tus ídolos abominables que tienes, dice Dios que se encenderá su ira y no se apagará. Entonces escapa, sé sabio, sé inteligente para que seas prosperado. Jonás, un profeta probado por Dios, ciertamente con un carácter bastante enojón, bastante corajudo. Dios tuvo que meterlo en la barriga de un pez para enderezarlo un poco, pero lo mandó a predicar. Le dijo Dios a Jonás: levántate,
ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese mensaje no tenía opción. No había llamamiento de arrepentimiento. No había oportunidad de arrepentimiento. Pero este mensaje lo escuchó el rey de Nínive y todo su gabinete, y mandó correo por todos los pueblos a decir que se arrepintiesen de sus pecados, que se humillasen, que se vistiesen de ropas negras y que ayunaran los animales, los niños de pecho y todos los adultos. Y entonces, al ver Dios toda esa Nínive arrepentida en llanto, envuelta con ropas negras, entonces Dios se arrepintió del mal que había pronunciado contra aquel lugar. Porque cuando el hombre oye la palabra de advertencia de juicio, y si se arrepiente antes que la ira de Dios caiga, entonces esa persona gozará del perdón, gozará de la limpieza santa del Dios vivo y verdadero. Cuán interesante es que tú te arrepientas. Oye el mensaje de Dios por boca de los hombres santos de Dios, y Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios va a extender su misericordia sobre ti y serás prosperado todo el tiempo que vivas. Mis amados televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Apreciamos sinceramente su estadía aprendiendo de esta gloriosa verdad. Quiero orar por usted. Quiero orar por los ministros del Señor, al igual que yo soy un siervo de Dios como usted. Quiero que se una conmigo para orar. Divino Salvador, he predicado esta palabra a tu siervo, los ministros. Y a cuánta persona, Señor, escucha esta gloriosa verdad. Sálvalos y líbralos de todo peligro. Ayuda a tus siervos a alcanzar, oh Dios, ciertamente el potencial más alto y sublime tuyo, para llevar la palabra pura, limpia, a todos los pueblos que sea posible. Y bendigo todos aquellos que han estado, Señor, incorrectamente como ministros, pero que ahora se arrepienten de sus pecados. Te ruego que también tengas misericordia, los alcances y cambies sus vidas. Te doy toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias una vez más, y que Dios añada riquezas de bendición a todos ustedes. Esperamos que Dios lo bendiga, lo haga prosperar como ministro de Dios que es. Dios lo bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.